Hola familia, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo la película El fuera de la ley, estrenada en 1976, dirigida y protagonizada por el gran Clint Eastwood. Y en ese año nació una mujer muy especial, mi mujer. Película dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Clint Eastwood, el jefe Dan George, Sondra Locke, Bill McKinney y John Vernon, entre otros. El guión fue escrito por Philip Kaufman y Sonia Chemus. La banda sonora fue compuesta por Jerry Fielding. Josie Wells es un exsoldado confederado que se dedica a atender su granja al lado de su esposa y su pequeño hijo, hasta que un día los Botas Rojas, al servicio de los ejércitos de la Unión, matan a su familia. Desde ese momento Wells decidirá cobrar venganza. Bien amigos, hasta aquí los datos de la película. Ahora vamos a contar algunas curiosidades. Es el segundo western dirigido por Clint Eastwood. Anteriormente dirigió Infierno de cobardes, estrenada en 1973, y después dirigiría El jinete pálido, estrenada en 1985, y Sin perdón, estrenada en 1992. Y la historia de Josie Wells está basada en la novela El forajido Josie Wells, publicada en 1972 por Forrest Carter, de la cual Clint compró los derechos. Según el director, recibió un ejemplar de la novela en su productora, Malpaso, y nada más ver su portada la dejó de lado. Convencido por un productor, leyó la novela y se enamoró de la historia. Esta historia, que está inspirada en la vida real del famoso guerrillero llamado Bill Wilson, que participó en la Guerra de Secesión, convirtiéndose en un héroe popular en los estados de Missouri. Según la historia, en un principio, Wilson fue neutral al comienzo de la Guerra de Secesión, hasta que, tras un incidente con los soldados de la Unión en su granja, se convirtió en un renombrado forajido, que finalmente huyó a Texas. En un principio, la película iba a ser dirigida por Philip Kaufman, autor del guión, pero al comenzar el rodaje y debido a diferencias artísticas y personales con Eastwood, este decidió despedirlo y se encargó de la dirección. Este incidente provocó un conflicto con el sindicato de directores de Estados Unidos, que aprobó una nueva normativa para que se sancionara cuando un productor despidiera a un director para reemplazarlo por sí mismo. El fuera de la ley fue rodada en Utah, Arizona y California, en otoño, época que le gustaba al director, debido a que la luz del sol está más baja, ideal para los paisajes, la iluminación lateral de las caras y el contraluz. La actriz Sondra Locke, futura compañera sentimental de Clint Eastwood, aparece por primera vez en una de sus películas. Y en el futuro interpretaron juntos 6 películas, como Duro de pelar, estrenada en 1978, y su secuela, La gran pelea, estrenada en 1980, siendo su último trabajo con Eastwood la película Impacto súbito, estrenada en 1983. También comentar que aparece el hijo de Eastwood, Kyle, que contaba con 7 años de edad. Y en ese momento Clint Eastwood tenía 45 años, Sondra tenía 31 años, aunque según la novela, Wells tenía 32 años y Laura 22. La escena inicial de la película, en la que la familia de Josie es atacada por soldados, es similar a la del western de Clint Eastwood, El jinete pálido, en la que entran en un poblado y atacan a los inocentes residentes. El actor George, que fue líder amerindio canadiense, no tenía técnica para recordar el guión, y ayudado por Clint Eastwood, este le comentó que lo hiciera como si estuviera contando una historia alrededor de una hoguera. La banda sonora de la película evoca el esplendor de los paisajes escarpados de California y la visión de aquella vida, casi alejada de la civilización. Se destaca el uso de paisajes naturales que recrean a la perfección el salvaje oeste americano. Incluso algunos actores tienen raíces ancestrales americanas. Considerada película crepuscular, su género del western refleja un oeste en decadencia, con unos protagonistas perdedores, unos héroes cansados, nostálgicos o atormentados, en la cual desencadena en una violencia muy directa. El fuera de la ley fue un éxito en taquilla, siendo el mejor western dirigido por Clint Eastwood, antes de la oscarizada Sin perdón, estrenada en 1992, aunque en un principio la prensa comentó que la película iba a ser un desastre, debido a que Clint Eastwood reemplazó al director, pero este demostró que estaban completamente equivocados, ganándose a través de esta película, por primera vez, su respeto como director
director y ofreciendo unas de las mejores interpretaciones de su carrera como actor. Finalmente, la película recibió una gran cantidad de elogios, sobre todo entre los espectadores americanos nativos, debido a que la representación de estos era muy real, cambiándose en ese momento la imagen de los indios en Hollywood. Cabe señalar que Clint Eastwood no mata a ningún indio en ninguno de los 4 westerns que ha dirigido. Incluso en esta, El fuera de la ley, son sus amigos. Debido al éxito de esta película, Clint iba a hacer una secuela basada en otra novela del mismo escritor, pero fue cancelada. Finalmente, en 1986 se estrenó una secuela titulada El regreso de Josie Wells, dirigida y protagonizada por Michael Parks. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo y espero que os haya gustado. Si es así y os apetece, pasaros por el canal, donde encontraréis más vídeos de películas del oeste, como Sin Perdón, Infierno de Cobardes y la trilogía del dólar, y muchas más. Nos vemos, hasta pronto.